¿Cómo? Papá era del sur de Francia, de Perpiñán, cerca de la frontera con España. Por eso hablaba y había estudiado un poco el español. Entonces él quería venir a un país de habla española, quería venir a Sudamérica. Y mamá no sabía nada de castellano. Mamá era de Reims, la famosa ciudad de Reims, cerca de París. Se conocieron cuando terminó la guerra, se casaron y papá trabajaba como dibujante en una fábrica, pero se quería ir. Vendió todo y se vino a Buenos Aires. Llegaron, por supuesto, al famoso Hotel de los Inmigrantes, que era tremendo, lo que lloró mamá ahí. Y les asignaron, papá quería comprar campos hacia la cordillera, algo traían, y comprar ovejas, que en esa época eran muy baratas. Y llegaron en tren a Zapala. Lo que era Zapala, me contaba mi madre, lo que era en el año 21. Las cabezas de las vacas en el medio de las calles. Mamá lloraba arriba de los baúles. Entonces papá no pudo soportar eso y se volvieron a Neuquén. Entonces mi padre dijo, voy a comprar tierra en Neuquén y voy a plantar viña, porque él venía de una zona viñatera, de Perpiñán, del sur de Francia. Quisieron salir porque el Líbano es un país muy chiquito, muy pintoresco, muy turístico, entonces estaba siempre sometido a la invasión de algún país grande, o sea que ellos nunca estaban libres, siempre tenían alguien y mi padre recuerda que cuando lo dominaron los turcos fue terrorífico. El trato, la forma de vida, y huyeron. Después tuvo Inglaterra, después tuvo Francia, siempre dominando el pequeño país del Líbano. ¿De acá por esta zona? No, muy lejos, de Buenos Aires, queda al sur. Ah, azul. Si vinieron, de a poco vinieron caminando, porque las cosas que pasó, no sé cuántos años duró, ¿no? Entonces ellos venían quedándose, y así venían llegaron hasta acá. ¿De dónde llegaron? Llegaron, ahora, cuando ellos salieron, cuando fueron a Chile, estaban en Vega Maipú, me decía mi abuela. Y de ahí salieron, cuando se enteraron que ya venían gente que la venían persiguiendo, se fueron a Chile. Papá ya tenía en la cabeza que no se iba a quedar, no le había dicho nada a ella. Vivieron unos meses ahí en el norte de Francia y un buen día le dijo que se quería ir y la mandó a despedirse de los padres y cuando volvió le había vendido todo, los regalos de casamiento. Jamás volvió a tener mamá lo que había tenido ahí, nunca más. Estaba todo embalado y se venían a Argentina. Entonces la mandó a despedirse de los padres y mamá siempre recuerda una frase de su mamá que le dijo, mamá, Francisco, su marido, me dice que por 5 años no me vas a ver. Y la mamá le dijo, hija, te abrazo por 20 años. Y mamá volvió a verlos a los 25 años, a sus padres y a sus hermanos, 9. Se iba, ¿sabe a dónde iba? A una salina que hay en La Pampa, ahora no me acuerdo el nombre, cómo se llama. Y entonces iba a buscar sal. Llevaba unos 10 o 12 caballos y le ponía 2 bolsas de sal a cada uno. Y después por el camino venía cambiándolos por terneros. Así que él llegaba con más terneros ahí a Quechuquina. Y ahí los criaba y entonces al invierno los pasaba para Chile. Cuando me contaba hilando, ella quedaba hasta las 12 de la noche hilando, trabajando la lana, y yo ayudándole a sacar la espina de la lana, porque ella fue muy trabajadora, muy tejedera. Yo también por eso aprendí a tejer. Y me gustaba que yo le preguntaba cómo fue antes, a dónde estuvieron, a dónde estaban ellos, y me contaba ella cómo fue, cuánto sufrieron cuando se fueron descalzas sin comer, llegaron a Chile.
llevaban alguna cosa de plata, aro, llevaban cosas, collar, no sé qué llevaban, y todo eso lo vendieron para poder comer, cambiado por papa, por trigo, para poder comer ellos. Qué tristeza, mi pobre abuela lloraba cuando se acordaba. Por ese sentimiento lo tengo hasta morir. Compran 40 hectáreas con otros 2 belgas, pero hectáreas de tierra virgen, con médanos, con jarilla, y hacen un rancho de adobes. Como no sabían absolutamente nada hacer adobes, empezó a llover y las paredes empezaron a achicarse y se vino todo abajo. Entonces mi madre ponía las sábanas de hilo que traía y bueno, volvieron a hacer otro. Llegado un momento, entre los 3, esos 2 belgas y mi padre, trabajaron 15 hectáreas, donde sembraron lo primero que podían sembrar. Cuando ya se les terminó todo el dinero, no tenían nada, dijeron, 3 acá no nos podemos quedar. Entonces yo voy a contar una historia que es interesante y en ese momento mi madre la contaba siempre. Decidieron que podía quedar uno solo de los 3. No tenían plata, no tenían nada, 2 se tenían que ir. Entonces no encontraron mejor idea que hacer 3 pajitas de escoba, una grande, la otra mediana y la otra chiquita. El que sacaba la paja más grande se quedaba con las 15 hectáreas y los otros 2 se debían ir. Mamá, que era la única casada, tenía que sacar la pajita. Y dice que lo que ella le rogaba a Dios de no sacarla, porque ella se quería volver a Francia. Había dejado 9 hermanitos, sacó la paja grande. Y los otros 2 hicieron su valija y nunca más supieron de ellos. Y es la chacra que hoy en día todavía tiene mi hermano, la que hizo mi padre, con viña y frutales. Y allá tuvieron, no sabe ella si tuvieron 10 o 15 años. Cuando todo pasó, volvieron a salir para acá y quedaron en este lugar tan puro. Hicieron un viaje con unos españoles amigos y unos suizos. Hicieron un recorrido en camión, como decía Carlota, por Bariloche, San Martín. Cuando mamá vio San Martín de los Andes, dijo, de acá no me muevo más. Y como mi padre ya tenía fruta y había hecho una especie de bodeguita chiquita, entonces mi madre le dijo, yo acá pongo cualquier negocio, tráeme la fruta, la verdura, lo que sea, los vinos, y yo me quedo acá porque a mis hijos los quiero hacer estudiar y en la chacra yo sé que no los voy a sacar nunca a flote. Entonces mi madre se quedó acá, alquiló la esquina de Rifo, que vos te acuerdas, no sé, era antes, y mi padre con un camión empezó a traer todo y se hizo la gran despensa que se llamó La Francesa. Esa foto es tomada en Italia. Cuando venían del Líbano, pasaban a Italia primero para poder tomar otro barco y seguir acá a la Argentina. Bueno, ese es el primer molino que hizo mi tío Carlos, mi tío abuelo, en 1900, en La Vega, Maipú. Ahí se ve un canal donde bajaba el agua a una turbina donde hacían andar las máquinas que daba luz y todo eso. Puedo contar, si quiere, el movimiento de mi padre. Bárbaro, eso nos interesaría mucho. Bueno, sí, sí. Él nació en Bilbao. Y con motivo de la guerra hispanoamericana, ¿no? Enrolaban a toda la juventud para enviarlos a Cuba. Y todos, con tal de evitar, trataban de, lógicamente, escapar. Mi padre se fue a Francia cruzando la frontera ahí nomás, porque está justo al lado de Francia, para que no lo descubrieran apenas si se despidió de la familia y se embarcó en Francia. Ahora el lugar no me acuerdo.
¿En qué época habrá venido acá? Y yo no sé por qué él estuvo cautivo también. ¿Cómo es eso? Claro, si lo anduvieron trayendo los indios, pero no el cacique Corruinca, sino que, ¿cómo se llama? Inacayel, No le creo. que era cacique allá por, ¿cómo se llama? Por Caleu. ¿Cómo es? ¿Cuenta esa historia? ¿Cómo es? ¿Es Sí. su abuelo el que estuvo cautivo? Sí. ¿Su abuelo? Claro, chiquito porque su padre venía, ¿sabe qué? A traerles, ¿cómo esa bebida que toman los chilenos que es fuerte? Aguardiente. Aguardiente. A venderle. Y de repente por ahí se encontró con ese otro y como él era compañero, lo dejaba pasar a Corruinca, entonces le quitó el chico. Él tenía 12 años y lo anduvieron trayendo un año. Y el regimiento los trajo, pues, porque el regimiento salió no sé de a dónde, cuando hicieron la expedición al desierto. Y fundaron, San Martín ya estaba, y el regimiento vino para acá, y acampó acá en San Martín. Yo tenía 10 años justo cuando embarcamos, así que cumplí los 10 años en Ecuador. Y llegamos en julio a Buenos Aires, de noche, lloviendo, terrible, era feo porque era tan feo el tiempo en julio en Buenos Aires en esa época que nos quedamos bastante amargados. Pero bueno, al otro día Buenos Aires era otra cosa, era más lindo, ya con sol. Y empezó a trabajar, a la semana empezó a trabajar mi padre. Y el primer sueldo que cobró, es una cosa que la tengo siempre y la voy a repetir hasta que sea más viejo de lo que soy, es que se compró un jamón. Porque allá en España comer jamón era lo que sé yo, un rico podía comerlo. Entonces se compró un jamón, nos comimos un jamón completo entre mi madre, mi padre y yo. Pues, consiguiente, al otro día fuimos a parar todos al médico con un ataque al hígado terrorífico. El que venía al mando del regimiento le mandó un mensaje al cacique. Y por ahí no sé cómo consiguieron que vinieron acá y fundaron el pueblo. Y mi mamá nació antes porque ellos ya habían venido antes, esos chilenos porque mi madre era hija de chileno, pero nació acá. Bueno, ahí había una persona, un alemán también, que había hecho su casa en Bariloche durante años con sus manos y con su hija, y él hizo la travesía definitiva en este año, fin de 49. Entonces él nos llevó a Gerardo y a Elma, así que a dos de mis hijos. Fuimos encima del camión, nuestras rodillas estaban a la altura del techo de la cabina. Atrás tenía todas sus cosas de la casa. Bueno, así fuimos desde Misiones, por todo el país, hasta Bariloche. Ahí quedamos unos días. La primera noche, como estábamos tan sucios del viaje, yo no sabía qué frío que está el agua acá. Entonces bañaba a mis chicos afuera con el agua del pozo. Pobres, estaban tiritando. ¿Y su abuelo, Manuel, alguna vez le contó cómo vivió con Inacayal? ¿Cómo era? Si le hicieron Dice algo? que no era malo con él, no era malo. Si era chico, si tenía 12, 13 años por ahí nomás. Y el abuelo, el padre de él se disparó. Y después lo vino a buscar. Claro, no, después siguió entrando, ¿qué iba a hacer? No, contra ella no se podía, y Corruinca le decía que no, que él no se metía a pelear con el otro cacique. Porque ellos se peleaban siempre entre ellos. Sí. ¿Y cómo fue que se lo devolvió o se escapó? ¿Su abuelo se escapó? ¿Eh? ¿Su abuelo se escapó del cautiverio? Y claro, cuando él anduvo por ahí le dijeron a él
que su papá andaba aquí, entonces se le disparó de allá de Caleupo y se vino. Eligen Argentina porque ellos estaban siempre en contacto con alguien que le dijera dónde había un lugar de montaña que se pareciera al lugar donde ellos vivían. Y tal es así que mis abuelos, Yamun, los padres de mi mamá, hicieron lo mismo y resultaron en Bariloche, porque también tomaban ellos el tren y iban, digamos, inspeccionando, viendo dónde, y, en fin, y llegaron a Bariloche, que era un pueblo de montaña, igual que lo que ellos tenían allí. Y se instalaron en Bariloche, los padres de mi mamá. Y mis abuelos paternos con la misma forma de viajar, y encontraron esto. Pero, ¿y Argentina? Bueno, eso no sé en ese momento, pero ese famoso dicho de que andá a hacer la América, entonces, claro, me voy a hacer la América, decían. Pero ya como en eso había llegado el regimiento, Necayal se tenía que quedar quieto allá, porque si no, ya no venía a jorobarlo a Corruinca. Y después Kuhlmann, que era también conocido, nos llevó con su camioneta roja hasta San Martín de los Andes. Y esa era la emoción más grande cuando pasábamos por el Arrayán y abajo se veía el pueblo. Y yo pensaba, mira, ahí abajo tengo una casa. Bueno, así llegamos. Llegamos a San Martín de los Andes el 6 de noviembre de 1949. ¿Cuánto tardaron? ¿Un mes? Estábamos 10 días en el camino, viajando, pero con 2 días tuvimos que parar al fin de la provincia de Santa Fe, me parece, antes de Buenos Aires, porque no había asfalto y había llovido.